A ver, cuando entramos en un museo para ver arte de todo el mundo, la verdad es que pocas veces nos paramos a pensar cómo ha llegado hasta allí, o quién ha decidido que eso merecía estar expuesto. Pero la historia de cómo se colecciona, se muestra y se narra el arte global es en el fondo una historia de poder, una que durante muchísimo tiempo ha estado dominada por una perspectiva muy concreta. Así que vamos a meternos de lleno en este tema. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Es el arte una cualidad universal, algo que un objeto tiene por sí mismo, o es más bien una etiqueta que se le pone? Y si es así, ¿quién tiene la autoridad para poner esa etiqueta? Esta cuestión ha estado en el centro de un debate intensísimo que ha remodelado por completo el mundo del arte. El comisario y crítico cubano Gerardo Mosquera, allá por 1994, dio en el clavo al describir este desequilibrio de poder con esta frase. Identificó una dinámica muy clara en la que un grupo de culturas, sobre todo occidentales, tiene el poder de seleccionar, de interpretar y de presentar el arte de todas las demás. Y esta idea, es justo nuestro punto de partida. Vale, para entender bien de qué va esta dinámica, lo primero es mirar el modelo de toda la vida, esa estructura jerárquica que ha definido la historia del arte durante más de un siglo. A esto se le llama el modelo vertical o de centro-periferia. La idea de base es que los grandes estilos, las modas, los valores, todo se crea en las metrópolis artísticas y desde ahí fluye hacia abajo, hacia los márgenes. En este esquema, el arte de la periferia se ve a menudo como una simple adaptación o incluso una imitación de lo que se hace en el centro. Y las raíces de esta forma de ver las cosas, de esta visión vertical, pues nos llevan directos a la época colonial. Fue entonces cuando la distinción entre lo que se consideraba arte y lo que era un simple artefacto se convirtió en una herramienta de poder. Fijaos, en el siglo XIX la cosa estaba clarísima. Había una división total. Las creaciones occidentales se iban a los museos de bellas artes, donde se celebraban por su estética y su genio individual. Mientras tanto, los objetos que llegaban en masa de las colonias se amontonaban en museos etnográficos, no como arte, sino como especímenes, como pruebas para el estudio científico. Pero lo más revelador es cómo se exponían estas cosas. Se metían en vitrinas abarrotadas, sin contexto, sin nombre de artista, sin historia, todo envuelto en un aura de misterio exótico. Esta forma de exhibir, en realidad, escondía la violencia colonial bajo una capa de ciencia y espectáculo, y reforzaba, y de qué manera, la idea de la superioridad cultural de Occidente. Bueno, ¿y cuándo empieza a cambiar esto un poco? Pues cuando artistas de vanguardia como Picasso se fijan en las formas de estas esculturas africanas y oceánicas. De repente esos artefactos se revalorizan y pasan a ser arte primitivo. Pero ojo, y aquí está la clave de todo. Su valor no se medía por lo que significaban en su lugar de origen, sino por su capacidad para inspirar al arte moderno occidental. O sea, necesitaban el visto bueno de la vanguardia para que se les considerara arte de verdad. Y con todo esto saltamos a los años 80, una década que fue un auténtico campo de batalla. Todas estas tensiones que llevaban tiempo cosiéndose estallaron en público a través de una serie de exposiciones que marcarían el debate para las décadas siguientes. Hubo 3 exposiciones que lo cambiaron todo en esta década. 2 en los centros de siempre, Nueva York y París, que generaron una polémica enorme. Y una tercera en La Habana, que propuso un modelo totalmente distinto. La exposición del MoMA de 1984, Primitivismo, fue un bombazo, un exitazo de público y crítica al principio. Lo que hizo su comisario, William Rubin, fue poner una obra al lado de la otra. Por ejemplo, una máscara de Gabón junto a una cabeza de Picasso, para mostrar sus parecidos visuales. La idea era demostrar cómo el arte primitivo había sido clave para que naciera el modernismo. Pero claro, la respuesta no tardó en llegar. Críticos como Thomas McEvilley la acusaron de ser profundamente ahistórica. Al centrarse solo en las formas, se borraba de un plumazo todo el contexto colonial. La sensación que daba es que el arte no occidental no tenía historia propia, que era algo estático, de un pasado mítico, que solo estaba ahí para que lo descubrieran los genios modernos. Y como respuesta directa a esto, 5 años más tarde, en París, se monta Magicians de la Tierra. La intención, la verdad, era rompedora para la época. Por primera vez se iban a exponer obras de artistas vivos de todo el mundo, unos junto a otros, de igual a igual, sin distinguir entre arte, artesanía o ritual. 50 artistas de Occidente y 50 del resto del mundo. Sonaba muy bien, ¿verdad? Pues a pesar de las buenas intenciones, a Magicians también le llovieron las críticas. El artista y crítico Rashid Arain dijo que, al poner todas las obras juntas sin ningún contexto crítico, la exposición las despolitizaba. De nuevo, se convertían en objetos exóticos, valorados por su supuesta magia o espiritualidad. Se estaba repitiendo en el fondo una visión neoprimitivista.
Entonces, ¿qué pasó? Que el fracaso relativo de estas dos megaexposiciones demostró algo muy importante. No bastaba con incluir arte no occidental. Hacía falta un cambio de chip total, un modelo que no partiera siempre de los mismos centros de poder. Y esa alternativa la encontramos, de forma brillante, en la Tercera Bienal de La Habana. Ese mismo año, 1989, se propuso un modelo radicalmente distinto. Aquí la clave es que no buscaba la palmadita en la espalda de Occidente. Su objetivo era crear un espacio de encuentro y de diálogo para artistas de África, Asia y América Latina. Y al quitar los premios y organizar las obras por temas, rompían con las jerarquías y fomentaban un diálogo directo, horizontal. Así que, resumiendo un poco, este es el modelo que la Bienal de La Habana vino a poner en jaque. Una estructura de arriba abajo, donde el centro define lo que es importante y la periferia, bueno, pues lo adapta como puede. Una historia única y jerárquica. Y frente a este modelo vertical surgen teóricos como el polaco Piotr Piotrowski, que proponen lo que él llamó una historia del arte horizontal. La idea es sencilla pero potente. No hay una historia del arte, sino muchísimas historias que corren en paralelo. En este modelo no hay un centro que dicte las normas. Cada contexto local tiene su propia lógica y produce significados distintos. Vale, suena bien, pero ¿cómo se come esto? Piotrowski lo divide en varios pasos. 1. Dejar de pensar que la historia del arte occidental es la historia universal. Es solo una más. 2. Entender que el arte de los márgenes en realidad cambia nuestra forma de ver el arte del centro. 3. Y esto es clave, el significado no es universal. Y por último, construir puentes, diálogos directos entre diferentes regiones, como hizo la Bienal de La Habana, sin tener que pasar siempre por París o Nueva York. Y claro, todo este cambio de una visión vertical a una horizontal lo cambia todo, sobre todo en cómo vemos las instituciones que nos enseñan el arte, especialmente el museo. La conclusión principal de todo esto es bastante clara, ¿no? Hemos pasado de un modelo de poder fijo donde unos comisarían y otros son comisariados a un campo de juego mucho más dinámico. Ya no es una simple transmisión de influencias de arriba a abajo, sino un espacio de diálogo, a veces de conflicto, donde los significados se negocian y se traducen constantemente. Y bueno, ¿por qué es importante todo esto? Porque nos da herramientas para mirar de otra manera. La próxima vez que visitemos una exposición podemos ir más allá de si algo nos gusta o no. Podemos empezar a preguntarnos desde qué punto de vista se está contando esta historia, qué voces están aquí presentes y sobre todo cuáles faltan, qué relaciones de poder hay detrás de la forma en que se presentan estas obras. Y para terminar, vamos a dejarlo con una pregunta en el aire, una idea que viene del antropólogo James Clifford. Él propuso ver los museos como zonas de contacto. Si entendemos el museo no como un templo sagrado y neutral, sino como un espacio de encuentro a menudo desigual entre culturas, la pregunta que queda abierta es ¿cómo hacemos que ese encuentro sea más justo? ¿A quién más habría que sentar en esa mesa para reescribir la historia del arte de una forma verdaderamente global y horizontal?